Muchas gracias, señor portavoz. Le asiste el derecho de réplica, señor portavoz del Partido Popular. Sí, muchas gracias. Pues mire, esto lo tiene muy fácil, señor portavoz del equipo de gobierno. Si a ustedes le presupuestaron, por ejemplo, en el capítulo de festejos 600.000 euros, no cierre usted el ejercicio gastándose 1.200.000, porque tendríamos hoy 600.000 euros más en las arcas municipales y no tendríamos que ponerle a nuestros ciudadanos esa subida de tasas como viene a colación. Dice que nos ha tocado los impuestos, pero le acabo de decir que ¿para qué los van a tocar? Si ya no los va a tocar el señor Zapatero, que ya no los va a tocar el señor Zapatero en el próximo ejercicio. Solo faltaba que ustedes también los tocaran. Mire, si hay capacidad de gestionar, y hay capacidad de gestionar bien y de ahorrar, no se tiene por qué recurrir, y en una situación de crisis tan delicada como tenemos los españoles, y evidentemente los valdepeñeros, no se tiene por qué recurrir a subir y crear en algunos casos tasas. Usted me dice de algunas poblaciones, pues claro, coja el ejemplo. Coja el ejemplo de la ciudad de Alcázar de San Juan, que congelará las tasas e impuestos en 2010. Congele todas las tasas. Es un gobierno... ¿Es una ciudad de Alcázar gobernada por el Partido Socialista? Coja y hágalo. Congele todas las tasas como va a hacer un gobierno de la ciudad. Ahora, si ustedes no despilfarraran tanto como vienen despilfarrando en este gobierno, no se verían en la situación de tener que coger, porque por cierto, y me viene a colación, señor Herminio, ¿se acuerda usted el año pasado? Y esto repercute en cerca de 800 familias. Esas 800 familias que el año pasado aquí denunciábamos que la tasa de la matrícula en las escuelas deportivas iba a 30 euros y ustedes lo desmintieron diciéndonos que eran trimestrales, etcétera, etcétera. Una subida de 6 euros, que usted decía que era un 2 o un 4% el IPC. Pues pregúntenle a esos padres que hoy están yendo a inscribir en las escuelas deportivas a sus hijos y ven que de un 2-4% no, un 25%. Esa subida. Eso es una capacidad y estamos hablando para algo interesante como son 800 familias. Si fueran capaces de ahorrar en menos protocolo, en menos publicidad, en menos lucimiento de decir lo que hacemos, lo que no hacemos y la mitad de las cosas sin cumplir, pues hoy no tendríamos que recurrir a estos impuestos, a estas tasas que ustedes nos proponen. Le voy a poner un ejemplo concreto, ya que no nos han permitido, pero en una de ellas sí tenemos las referencias, se las puedo facilitar, y fíjese qué fácil hubiera sido. Fíjese, un ejemplo muy concreto, y estamos hablando de algo más de 100 euros. Si usted en vez de irse a un restaurante con el señor alcalde a una comida para hablar de la mesa de negociación, como refleja la factura, se hubiera reunido en el ayuntamiento, no se hubiera gastado 104,70 euros, ni se hubiera comido un chuletón de 35 euros de 800 gramos, como dice la factura. Fíjese qué cosas. Pues esos 104,70 euros hoy permitirían que a lo mejor 6-7 familias, sí, ríase, pero es verdad, permitiría que 6-7 familias no se tuvieran que ver embaucadas en unas tasas que usted les pone y que usted les sube. Estas tasas no van a ayudar en absoluto, ni van a favorecer a los que menos tienen. Señor portavoz, ha agotado su tiempo. Muchas gracias. Señor portavoz del PLJ. Yo le voy a poner, señor Ureña, ya que a usted le gustan los ejemplos, no estamos mezclando churras con merinas, es que casualmente el ayuntamiento es una familia en donde a lo mejor hay un padre que tiene un buen salario, que lo trae todos los meses a su casa, y hay un chico que está empezando a trabajar y trae un salario mucho más pequeño, pero los dos se juntan para poder llegar a final de mes. Esa unión de los dos salarios son los presupuestos y lo otro son el padre de familia los impuestos y el chico las tasas, por poner un ejemplo creo que didáctico. Por lo tanto, no estamos yéndonos a los cerros de Úbeda, ni mucho menos cuando decimos que tendríamos que haber trabajado conjuntamente ambas cosas para poder saber si esta subida que ustedes proponen es razonable o no. En cualquier caso, ya le he dicho, los impuestos sí los van a subir el IBI porque ustedes no han tocado el coeficiente y están llegando los recibos y ya sabemos que tiene, pues ya le he dicho, un 25, un 30% más de ingresos por esa parte. Entonces, probablemente las tasas podrían haberse quedado como estaban. Luego también, desde el punto de vista de una imagen de la corporación hacia los vecinos, yo creo que si estábamos todo el mundo hablando de austeridad, incluido el presidente de nuestro gobierno, el señor Zapatero, pues sería un buen ejemplo por nuestra parte decir, mire usted, las tasas para este año se quedan como estaban. Y aunque usted diga que el que usa un servicio lo tiene que pagar, pues vale, es verdad, pero sin embargo, sin ir más lejos, un ejemplo que usted ha puesto, la tasa de basura este año tiene que ser la mitad de lo que es, porque hemos dicho en los años anteriores que se iba a bajar un 25% cada año hasta dejarla en cero.
cosa que no se ha hecho, se ha mantenido. A lo mejor ustedes el año que viene la bajan, en los 28 euros la bajan a 0. No lo sé porque no estoy en su mente ni conozco sus planes. Pero es un ejemplo que estoy poniendo en el sentido de que creemos sinceramente que las tasas no debían de haberse tocado, podrían haberse quedado como están, porque ya tenemos un mayor ingreso por parte de otros tributos que no están en nuestra mano más que el coeficiente que aplicamos y desde luego aparentemente o hasta la fecha no se ha tocado. Por lo tanto, ha subido su valor catastral, ha subido el valor de ese impuesto, han subido los ingresos de este ayuntamiento en cantidad muy significativa. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Pena. Señor portavoz del equipo de gobierno, le asiste el derecho de réplica. O contrarréplica en el caso de contrarréplica, sí. Voy a empezar por el chuletón. Es que me parece tan pobre sus argumentos. O sea, le voy a decir además que yo nunca como chuletones. Lo que no sé de dónde deduce usted que si figura la factura era mío. Que será divino. ¿Verdad? Yo nunca como chuletones. Normalmente cuando voy a un restaurante como pescado. Porque me sienta mal la comida y me da gas eso. Es una cuestión fisiológica. Y creo que le digo, vaya, no voy a decir con total seguridad, pero al 99%, desde que empecé la legislatura, usted no habrá visto firmado por mí ninguna factura de comidas. Ninguna. Por mí, ninguna. Y me voy a preocupar de buscar esa, hombre, solo por curiosidad. Porque yo creo que no he firmado ninguna. Y no le voy a decir la filosofía que hay con respecto a las comidas, pero desde luego usted no me va a dar ninguna lección. Yo no he comprado ropa interior, ni he ido a hoteles de 5 estrellas, ni he comprado trajes para regalar, ni he despilfarrado 10 millones de euros escondiendo la factura en los cajones. Usted sí. Bueno, pues sería otro que estaba a su lado. 10 millones de euros escondidos porque no querían que se viera. Pero es pobrísimo su forma de realizar las cosas. Mire, ¿quiere usted hacer un reto? ¿Congelamos las tasas y nos cambiamos las tasas y los impuestos con Alcázar? Esto es fácil. Pero vamos a ver, ¿cómo utiliza usted una demagogia tan brutal? Usted no se da cuenta que es que se le pilla antes a un mentiroso con cojo. Yo no le he hecho ningún eco. Yo no acuso de nada. Le estoy diciendo que lo primero que tiene que hacer antes de decir las cosas es leer lo que está diciendo. Y los impuestos en los ayuntamientos de alrededor, de tamaño igual o mayor que el nuestro, son mayores. Concretamente, en Ciudad Real, el 1 y pico de IBI, 0,79 en Valdepeñas, 80 euros de basura, 30 en Valdepeñas. Y si quiere hasta las escuelas deportivas, en Tomelloso, 25 euros matricularse, 20, y 9 euros al mes. ¿Quiere que le dé más datos de Tomelloso en las piscinas? El IBI de Alcázar. Cuando quiera lo vemos a ver cómo está el IBI, y el de Tomelloso, y el de Puerto Llano, y el de... ¿Nos vamos a cambiar todo o solo ese? Aquí, que nos vamos a cambiar las tasas, y yo las congelo. Ponemos las mismas tasas que tiene Ciudad Real y congelamos. No este año, este y el que viene. Ya, la comparativa no le interesa, esta ya no le interesa, ¿no? Bueno, el Ayuntamiento de Ciudad Real tiene las tasas y los precios públicos y los impuestos más baratos probablemente de la provincia. Eso es lo que usted tiene que comprender. Y si no lo comprende, cójase la documentación y lea. Y no cuente mentiras. Porque entonces lo que estamos haciendo no es informar a la gente. Usted podrá decir que se ha subido una tasa y pone aquí 4%. Pues muy bien, tiene usted razón, se ha subido. Pero no cuente mentiras de otros sitios, porque es que está mintiendo. Cójase la documentación que están publicadas en el boletín de la provincia. Compárelas y cuando las haya estudiado y las haya leído, venga. Y luego no me venga usted con las escuelas deportivas que le he dicho que 9 euros al mes más. Y 9 por 10 son 90, más 20 de matriculación son 110, comprende. ¿Y aquí cuánto es? 36. O sea, no me haga comparaciones. 30, pues muy bien, pues 30. Yo no, porque ya no estoy en edad de ir a las escuelas deportivas y me encuentro muy bien ágilmente. Usted tendrá que ir, que está más gordo que yo no. Entonces, y ahora le diré.
Bueno, lo siento mucho. Señor portavoz del Grupo Popular, creo que los portavoces de los grupos han tenido la deferencia de escucharle con el recato y silencio pertinente, y lleva usted 3 minutos perturbando al portavoz del equipo de gobierno. Digo yo que mostrar un poco de educación no cuesta tanto.